Resiliencia fue creado con el propósito de que puedas encontrar diferentes herramientas para sanar tu vida, conocer diferentes ideologías y al descubrir un nuevo concepto de ti, puedas adaptarte a cualquier situación de adversidad. Y es por eso que me inspiré en la palabra resiliencia. Sí, con I. Para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su episodio nuevo de Resiliencia en esta segunda temporada. El día de hoy de verdad estoy súper emocionado porque tenemos a una invitada súper especial. Es una mujer que he seguido durante mucho tiempo por redes sociales, por Instagram específicamente. Y pues su contenido me ha enamorado completamente porque creo que el año pasado a través de la pandemia creo que todos vivimos como cambios muy bruscos en cuanto a todos nuestros hábitos y personalmente yo empecé con este proceso de aceptación corporal y de aceptación, de aprender a amar mi cuerpo, de aprender a entender que no funcionaba igual que antes, de aprender a vivir con este rechazo ante la sociedad. Es un tema bastante delicado para mí. Y hecho, a ver, si lloro pues no pasa nada, ¿verdad? Porque es una situación que yo creo que a muchas personas nos pega, puesto por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos arrastrado, por lo que la sociedad nos ha impuesto. Encontrarme con esta persona me ha ayudado muchísimo a poder ver el panorama de una forma completamente diferente, de entender que no hay nada malo con mi cuerpo, de entender una forma diferente de verla, de comer, de aceptar la comida, de mi relación con los alimentos. Y desde qué lugar estaba haciendo todo lo que hacía, ¿no? Les presento a Raquel Lobato. Ella es una nutrióloga especializada en la alimentación intuitiva. Ahorita da muchísimos talleres sobre aceptación corporal, de tu relación con la comida, de aprender a llevar una mejor y forma diferente y quebrando todo este tema de la cultura de las dietas. La verdad es que su contenido ha sido magnífico y pues gracias Raquel por estar aquí. De verdad no sabes qué orgullo tenerte y estoy súper nervioso por todo lo que va a suceder en este momento porque sé que se va a llenar de una energía impresionante. No, hombre, al contrario, Alan, yo también estoy muy emocionada, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es importante llevar estos mensajes a más foros y te confieso que me encanta poderlo platicar con un hombre porque generalmente estos son temas que se hablan más entre mujeres. Es un poco tabú, ¿sí? Que las voces masculinas se quejen, lo digo entre comillas, o hablen de la vergüenza corporal, ¿no? Como que es un tema que se vive, creo, entre los hombres en mucha soledad y mucho secreto, ¿no? Como un tema tabú. Entonces me parece maravilloso que lo podamos abordar. Digo, obviamente esto nos afecta a todos, todas, claro. Pero definitivamente pocas son las veces o las oportunidades han sido pocas donde he podido conversar de este tema con hombres. Entonces, bueno, me parece maravilloso que abramos la puerta a esto. Sí, creo que también es una parte de aprender a entender que, pues bueno, toda esta apertura también al tema de los hombres que también sentimos, que también vivimos, y también tenemos estos mismos, podríamos decir como complejos que la sociedad nos ha impuesto o que hemos vivido a través del tiempo por querer encajar en un estereotipo, ¿no? que nos antepone en la sociedad. Y desde mi punto de vista también, por ejemplo, yo como una persona de la comunidad LGBT, ha sido súper difícil para nosotros porque el tema de la superficialidad es un tema que creo que está muy marcado en nuestra comunidad. Y existe incluso mucha discriminación entre nosotros mismos con las personas con diferente cuerpo. Entonces, pues me gustaría muchísimo empezar que nos comentaras, primero desde la raíz, que nos comentaras qué es la alimentación intuitiva y cómo se ve. Bueno, la alimentación intuitiva es un modelo de alimentación que surge en los años 90, es un modelo creado por dos nutriólogas estadounidenses, se llaman Evelyn Tribole y Alice Rech.
Y ellas crean este modelo para, de alguna manera, hacer contrapeso a la cultura de dieta y ayudar a la gente a salir de la cultura de dieta. Este modelo lo que pretende es que las personas vuelvan a comer de forma intuitiva, es decir, conectadas nuevamente con sus señales de hambre y saciedad, con sus preferencias, lejos de reglas, lejos de miedos, de culpa, de vergüenza, todas estas cosas que la cultura de dieta ha cargado alrededor de la comida. Claro. Porque la cultura de dieta nos vino a hacer creer que hay una forma correcta de comer. ¿Y cuál es esa forma correcta o perfecta? Pues dependiendo del gurú en turno que tú consultes, ¿no? Porque a veces te van a decir que es alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, alta en grasas, baja en grasas, con lácteos, sin lácteos, con gluten, sin gluten, con, o sea, puras contradicciones, ¿no? Todas finalmente prometiéndote el sol, la luna, las estrellas, y todas terminan prometiéndote también que son distintas unas a otras y todas terminan siendo más de lo mismo, todas te acaban dando pechuga asada de lechuga y te hacen creer que es sostenible vivir ahí. Y entonces, bueno, la alimentación intuitiva lo que pretende es hacernos ver que nos han vendido mentiras, que no hay una forma correcta de comer, que el ser humano está diseñado para comer de forma flexible, que basta mirar los patrones alimenticios que hay alrededor del mundo en las diferentes culturas, ver lo variados que son, quién tiene la razón, quién podría decir cuál es la forma correcta de comer. Esta cultura de dietas nos vino a imponer la idea de que nosotros no podemos confiar en nuestros cuerpos para tomar decisiones asertivas sobre la alimentación, sino que tenemos que seguir reglas impuestas por externos, que se supone que son expertos, lo digo entre comillas, en nuestros cuerpos, y que nos van a decir qué comer, cuánto comer y a qué horas comer, como si nosotros no tuviéramos esa capacidad. Nosotros nacimos con la capacidad de tomar buenas decisiones de alimentación, todos nacimos con señales de hambre y saciedad, todos los niños pequeños, si uno observa a un niño pequeño, los niños pequeños son comedores intuitivos, es decir, basta con que les ofrezcan una buena selección o variedad de alimentos y ellos harán su trabajo escogiendo lo que el cuerpo les va pidiendo. Y esta cultura de dietas nos vino a desconectar de ahí. Y nos vino a desconectar, aquí tenemos aquí es donde se entrelaza la parte de cuerpo. ¿Por qué? Porque se volvió el acto de comer un acto con la intención de tener una forma de cuerpo que se presume como la adecuada, lo cual es absurdo, porque la diversidad corporal es parte de la naturaleza. Entonces vienen, se nos imponen estándares de belleza y salud, lo digo entre comillas, ¿no? Se nos hace creer que hay una sola forma correcta de tener un cuerpo, ¿sí? Que se va variando dependiendo del momento histórico. Hoy en día es un cuerpo delgado, quizás musculoso más para los hombres, para las mujeres no tan musculoso, ¿sí? Entonces nos impone que ese es el prototipo de cuerpo al que hay que llegar y que hay una forma de comer para que nuestros cuerpos se vean así, lo cual es completamente ridículo. La diversidad corporal es parte de la naturaleza humana, siempre han existido cuerpos de diferentes formas, tamaños, colores, ¿sí? Así como hay personas altas, bajas, morenas, rubias, hay personas flacas y hay personas gordas, y eso ha existido siempre. Esta creencia de que el cuerpo debe verse de cierta manera llevó a la gente a creer que hay una forma correcta de comer y que si no tienes ese cuerpo es porque no estás comiendo bien, lo cual es absurdo. Entonces la alimentación intuitiva es este modelo que tiene 10 principios, que tienen que ver desde rechazar la mentalidad de dieta, honrar tu hambre, hacer las paces con la comida, retar a la policía alimentaria, respetar tu cuerpo, es una parte medular, que es esta parte de aceptación corporal, de entender que no tenemos la capacidad de modificar nuestro cuerpo a nuestro gusto, ¿sí? También hay un principio que habla, por ejemplo, del movimiento placentero, reconectar con el movimiento o el ejercicio desde el placer y el goce, no desde el castigo, ¿sí? Entonces son un montón de cosas que se van trabajando para ayudar a las personas a salir de esa cultura de dietas y volver a confiar en sí mismos, en su cuerpo, para darse cuenta que ellos tienen la capacidad de tomar decisiones asertivas con respecto a su alimentación. He visto en tu contenido que abres mucho, en la plática sobre que o cómo nos han vendido que el ser gordo tiene problemas de salud, que tienes más índice de tener probabilidad de diabetes, de cáncer incluso, o de algunas otras enfermedades coronarias
¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, por supuesto que todo tenemos que hablar de gordofobia primero, ¿no? ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es eh, esta discriminación normalizada hacia las personas gordas, pero también es este miedo profundo que tenemos a engordar. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura que nos ha hecho creer, primero, que es lo peor que nos puede pasar, engordar. Segundo, vivimos en una cultura que realmente nos quita privilegios si engordamos, nos discrimina, nos rechaza, nos quita oportunidades, pero aparte, una cultura que nos promueve también este discurso, como bien dices, de que si engordas automáticamente estás enfermo, lo cual es absurdo, o vas a enfermar o vas a morir, lo cual es absurdo, o sea, por medio del miedo. Si bien existe una asociación entre mayor prevalencia de ciertas enfermedades y cuerpos gordos, esta asociación, primero que nada, no quiere decir que todas las personas gordas vayan a enfermar, o sea, es simplemente una asociación, ¿sí? Y sabemos bien que en ciencia asociación no es causalidad, ahora voy a eso, pero bueno, el que haya mayor prevalencia de ciertas enfermedades en ciertas corporalidades no vuelve a todas estas personas en personas enfermas. Para poner otro ejemplo, sabemos, por ejemplo, que hay mayor incidencia de cáncer de piel en las personas blancas, pero jamás se les ocurriría decir que las personas blancas son enfermas y que deberían de cambiar su color de piel para dejar de enfermarse. Es absurdo. Asumimos que sí hay un mayor riesgo, pero eso no las vuelve enfermas ni automáticamente todas las personas de piel blanca van a tener cáncer de piel. ¿Sí? Ahora, si es cierto que hay una mayor asociación entre ciertas enfermedades cardiometabólicas y los cuerpos grandes, o sea, las personas gordas, y ya sabes, Alan, que yo uso la palabra gorda sin ningún tipo de estigma, que justamente no me vas a oír decir ni obesidad ni sobrepeso porque son palabras tremendamente estigmatizantes, entonces estamos tratando de reivindicar la palabra gordo o gorda. Entonces, bueno, si bien es cierto que hay ciertas enfermedades que prevalecen más en personas gordas, esto no quiere decir que la gordura per se sea la causa de estas enfermedades. Ahí está lo que te decía, asociación no es causalidad. ¿Y a qué voy con esto? Las personas gordas no solamente comparten como característica común el tener mayor grasa corporal que las delgadas, ¿sí? No podemos decir que eso sea la causa. Estas personas comparten muchas más características. ¿Cuáles, por ejemplo? En primera, la mayoría, si no es que todas, han pasado su vida en ciclos de dieta y restricción intentando perder peso por la misma gordofobia. Y sabemos que las dietas lo único que provocan a largo plazo son periodos de rebote, de weight cycling, ciclajes de peso. Está comprobado, está la evidencia ahí, que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan y que 2/3 partes suben más de lo que habían bajado. Entonces, hacer una dieta, sí, está comprobado, ¿no? Cuando me dicen, es que la gente debería bajar de peso, o que vamos a suponer que sí debería, tráeme un solo estudio que muestre que hay una forma de perder peso y sostenerlo en el largo plazo. En el momento en que me lo traigas, discutimos. No hay, Alan, no hay. Entonces, hacer una dieta es meterte de manera, irremediable a este ciclo de pérdida y ganancia de peso. Y sabemos que estos ciclajes de pérdida y ganancia de peso generan un estrés en el cuerpo, generan estados oxidativos, generan estados inflamatorios, que podrían ser también los que hacen que estas personas se enfermen más. Pero estas personas no nada más comparten esa característica, también comparten la característica de ser discriminadas. Sabemos que hay un estigma, la gordofobia es real. Y sabemos que el estigma por discriminación genera también un estado de estrés crónico que condiciona más a la enfermedad. Hay evidencia que demuestra que las personas discriminadas en el mundo, cualquiera que sea la razón de su discriminación, tienen mayor incidencia de estas enfermedades. Entonces, ¿no será que se enferman más por la misma discriminación, por el estrés? Pero no nada más por el estrés, Alan, sino también esta misma discriminación, sobre todo a nivel de las autoridades médicas, hace que las personas en cuerpos grandes atiendan menos su salud, porque ya no quieren ir al doctor. Porque los doctores
todo lo que les dicen es que es su culpa y que tienen que bajar de peso. Y si van por un dolor de oído es porque estás gordo. Y si me salió un grano es porque estás gordo. Y si me caí y me lastimé el pie es porque estás gordo. Entonces dicen, ¿a qué voy? Ya no atienden su salud, ya no van a pruebas preventivas, generalmente llegan con más frecuencia a urgencias. ¿Está comprobado eso también? Entonces, esto es muchísimo más complejo. Claro. Y aparte este absurdo de por salud los tenemos que hacer adelgazar porque si no el día de mañana se van a enfermar. Primero que nada, nadie tiene una bola de cristal para saber quién se va a enfermar o no. ¿Sí? Y segundo, yo te pregunto, ¿cuánta salud se lleva la gente entre las patas en esta búsqueda de la delgadez? Hoy publiqué un post justo, estoy que ardo de coraje porque ayer la FDA aprobó un medicamento, lo voy a decir entre comillas, para combatir la obesidad, ¿sí? Para que la gente pierda peso. Un medicamento, claro, dicen, es que la obesidad es un problema de salud, es que les puede dar diabetes y les puede dar colesterol y todas estas cosas que te asustan. Y cuando te vas a leer los efectos secundarios del medicamento, ahí está. Primero que nada, malestares gástricos tremendos, o sea, deterioro de salud, pero también hay probabilidad de desarrollar hipoglucemias, pancreatitis, insuficiencia renal crónica, cáncer de tiroides. Pero no importa, porque lo que queremos es que la gente esté flaca, ¿sí? O sea, y dices, es absurdo, porque a lo mejor hay una persona que jamás en su vida iba a desarrollar nada, iba a ser una persona gorda, metabólicamente sana, pero después de tomar estos medicamentos, no solo se sometió ya a estos ciclajes de peso, porque evidentemente aparte las pruebas, claro, te dicen, te muestra la evidencia de que a 64 meses bajaron no sé cuánto peso. 64 meses no es nada. Está comprobado que en un periodo de entre 2 y 5 años la gente recupera el peso. Estas personas van a recuperar el peso. Y no nada más van a recuperar el peso, sino que ahora tienen riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, insuficiencia renal, pancreatitis, problemas gastrointestinales severos, fatiga crónica. O sea, dices, ¿perdón? ¿De verdad esto es por salud? Wow, estoy impactadísimo. Justo sí vi un post que hiciste sobre lo que debería de venir en la cultura de las dietas, ¿no? Como las consecuencias, como tipo... Sí, exacto. Y justo, o sea, me quedé así súper impactado porque personalmente yo... y digo el privilegio porque es un privilegio ante la sociedad, ¿no? O sea, porque toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, fui una persona delgada. Después llega un proceso de mi vida donde quiero ganar masa muscular y empiezo este proceso como del gimnasio y cosas así, ¿no? Descubro como un amor por el ejercicio, pero sin embargo se vuelve una obsesión, que justo de ratito voy a hacerte una pregunta sobre eso. Pero después de esto, pues obviamente me sometí a muchísimas dietas, a suplementos, a todo esto que completamente, y para mí es como muy fuerte porque se rompió completamente mi relación con la comida. O sea, de vivir toda una vida donde comía todo lo que, o sea, que en ese momento vivía con mis padres, que donde vivir toda una vida comiendo lo que me daban y yo perfectamente sano, o sea, y no sano porque... Eso es, lo que me estás contando, eso es la alimentación intuitiva, lo que tú vivías antes de empezar tu primera dieta. Exacto, y no sabía, o sea, porque realmente estaba acostumbrado, mi familia, pues son comedores intuitivos, técnicamente, porque ellos comen, pues, lo que se les antoja, lo que hay, o sea, muchas cosas, ¿no? Y después yo empiezo esta relación porque se me enseña a que debo de comer mejor, a que para tener cierto tipo de cuerpo debes de comer ciertas cosas, ¿no? Y me someto justo a esto de la pechuga y de que la papa y no sé qué y así, ¿no? Y de comer tantas horas y había veces que tenía que pasar periodos donde mi cuerpo, donde pasaba estos periodos donde nada más mi cuerpo sabía que estaba en dieta y mi alerta sobre el hambre era impresionante. Entonces nunca en mi vida había tenido que o tenerle miedo a comer. Entonces fue súper frustrante. Después de esto, pues decido alejarme de esto por una u otra cosa y a mí me detectaron una enfermedad gastrointestinal, es una hernia de hiato. Entonces lo primero que me dijeron era
o sea, obviamente yo había ganado ya había ganado lo que había perdido aparentemente de grasa, pues lo había ganado, y después de eso me dicen que es precisamente porque estaba en la universidad, no sé, no me recuerdo qué etapa, ¿no? Pero le echan la culpa a mi gordura, podríamos decirlo. Entonces, hernia, o sea, por tu hernia se la achacan a la gordura. Ajá. Claro, es que las personas flacas jamás tienen hernia. No, nada, nunca, nada. Sí, yo me quedé, o sea, para mí sí ya era, porque pues esta enfermedad lo que hace es obstruir cierto tipo de comida y tenía que cuidar muchas cosas. Sí es cierto que hay comidas que me causan diferente malestar que otras, pero aquí empieza mi proceso, ¿no? Mi proceso de descubrir, y es cuando entras tú a este papel, empiezo a ver tu contenido, porque pues después viene la pandemia, cierran todas las actividades, yo empiezo a incrementar todavía aún más de peso, y para mí empieza este dolor. O sea, este dolor nunca en mi vida había vivido tanto rechazo por mi cuerpo. Entonces empiezo y esto es súper delicado, porque creo que como gay, o parte en la comunidad, bueno, no nada más como gay, creo que ahorita es súper común que hay tanta, podríamos decir, gente que cuidando su cuerpo aparentemente, y con cuerpos así de revista, y todo el tiempo que si no te comparas conmigo, te someto a que te compares conmigo, con mi cuerpo. O sea, y es un autosabotaje constante, que si de por sí la pandemia ya era dura, o sea, ahora lidiar con esto era insostenible. Eso es lo que se vivió, o sea, fue insostenible. Hasta que llegó un momento donde dije, ya no más, necesito recuperar el amor que tenía sobre mi cuerpo y sobre la comida. Necesito dejar de tenerle miedo a comerme esto, a servirme un poco más. Necesito dejar de tenerle miedo a que si en la noche tengo hambre, pues me levanto y como. ¿Cuál es el problema? O sea, mi cuerpo me lo está diciendo. Recuerdo muchísimo un post que para mí fue, o sea, ese día me solté a llorar completamente porque, pero sí, ese día, ya había pasado con un periodo muy fuerte, y ese día veo un post que hiciste una referencia sobre lo ridículo y lo absurdo que era que si vas a orinar y te dices a ti mismo, no orines, ¿no? O sea, no orines porque esto. Y es la misma sensación al decirte no comas. Entonces para mí yo dije, qué estúpido, todo este tiempo, o sea, le he negado a mi cuerpo algo que es básico, simplemente. Y el aprender a empezar a ver la comida para mí ha sido un reto. Si te acuerdas, el año pasado pues te había contactado, y después de eso viví todavía un proceso que tuve que decía, no puedo hablar de esto si no sano esta relación, ¿no? O sea, porque no podía ni siquiera ver los alimentos sin pensar, o sea, cuántos carbohidratos tenía, qué tenía que dejar de comer para poder completar las calorías que correspondía a mi cuerpo, cuánto ayuno tenía que hacer, y qué pastillas tomar para que absorbiera, y que no sé, o sea, tantas cosas a las que sometí a mi cuerpo, que llegó un momento donde ya no lo podía sostener. Y recuerdo este post, y para mí, o sea, yo lancé una publicación en mi cuenta y diciendo donde ya estaba harto de que tenía que esconder lo que yo era, ¿no? Y fue ese momento donde dije, esto soy yo, o sea, enseñé mi lonjita y dije, esto es, o sea, y no voy a permitir que a partir de este momento ustedes hagan un comentario ni bueno ni malo ni positivo ni negativo, podríamos decirlo, sobre mi cuerpo, porque este es mi cuerpo. Entonces, desde ese momento ha sido un camino súper difícil, un andar, que agradezco muchísimo todo este contenido que ha subido, porque creo que a mí, como muchísima gente, nos ha cambiado la percepción de ver las cosas. Incluso hay una duda que me gustaría hacer, y creo que también la siento yo, porque es muy verdad, cómo comenzar otra vez, porque creo que nos traumatizó tanto esta cultura de las dietas, que le tuvimos miedo a volver a retomar a lo mejor la salud. O sea, y me refiero a cómo volver a llegar a hacer ejercicio,
sin tener que caer en esta desesperación, cómo saber qué comer, cómo saber, yo había visto un post que decía que no hay alimentos buenos ni malos, pero cómo empezar esta alimentación intuitiva. O sea, primero que nada, decirte que, bueno, aquí desde lejos te abrazo, que me conmueve mucho tu vulnerabilidad y que entiendo de verdad lo doloroso que puede ser este tema. Es tremendo el daño que nos han hecho y cuando uno cobra conciencia duele muchísimo. Duele muchísimo y aparte hay enojo y puede haber hasta esta sensación que tú dijiste de te culpaste a ti, pero creo que, Alan, eso es como bien importante. No, todos somos víctimas, no hay que culparnos, fuimos víctimas de una cultura de dietas. Así como tú fuiste víctima como usuario, yo fui víctima como promotora, porque yo promoví, yo daba dietas. Yo también fui víctima. A mí también me hicieron creer que yo tenía que someter a las personas a restricciones alimentarias y a este sacrificio constante para llegar a este cuerpo normativo que la sociedad impone. Entonces, creo que el primer paso es darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, de todos estos mandatos sociales que tanto daño nos hicieron. Y luego desde ahí, pues, no hay un camino único, o sea, es como bien difícil porque cada persona lo transita de otra forma. Y hay que conectar con el dolor y con el miedo y con esta sensación de no saber qué hacer, que entiendo, ¿no? Tantos años me han dicho exactamente qué comer, cuánto comer, a qué horas comer, que de pronto es como lanzarme al precipicio sin paracaídas, ¿no? Pero bueno, básicamente pues lo que se empieza es trabajando estos 10 principios de los que yo te hablaba. El que es indispensable trabajar desde el día 1 es el rechazar la mentalidad de dieta, que es el principio 1, es entender el daño que las dietas nos han hecho, para desde ahí proclamar o decretar que no vuelvo a hacer dieta en mi vida y darme el permiso incondicional de comer lo que sea cuando sea, así tal cual, ¿eh? Me doy el permiso de comer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y sé que te puede dar muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque seguramente estás pensando, voy a acabar comiendo todo el día galletas, papitas y chocolates sentado en un sillón toda mi vida. Lo cual no es cierto, no vas a acabar así. Probablemente si te vayas un ratito a esta luna de miel, sí puede ser que al principio te vayas un poco a este otro lado del péndulo, donde le llamamos el fuck it eating, ¿no? El mando todo a volar y unos días o semanas, no lo sé, voy a quizás irme a este otro lado, pero aparte, si te vas a esa luna de miel no pasa nada, porque la comida es comida, no es veneno. Esto es como bien importante. Puede dar miedo, pero miedo no es lo mismo que peligro. No corres ningún peligro. Y si vas a pasar unos días o unas semanas comiendo más alimentos, digamos, de los que tenías prohibidos en la cultura de dieta, es que no va a pasar nada. Pero en la medida en que no te vuelvas a restringir y te des ese permiso de comer, te vas a dar cuenta poco a poco que tu cuerpo no quiere comer galletas y chocolates todo el día. Que tu cuerpo también quiere una fruta, o una ensalada, o un pedazo de pescado, o también una pizza, pero también no sé, un pollo, incluso esta famosa pechuga de pollo, hay a quien se le vuelve a antojar, igual no así, si un pollo en tinguita, una tinga rica con unas tortillitas, o sea, nadie quiere comer. Si yo te dijera ahorita, Alan, a ver, de hoy en adelante, ya no vas a poder volver a comer jamás una sola fruta y verdura en tu vida. Solamente vas a poder comer papitas, chocolates y galletas el resto de tu vida. ¿Qué dirías? No, pues no. Pues no, es que nadie quiere eso. No queremos estar ahí. Entonces es confiar en nuestros cuerpos, ¿sí? Ahora, ¿por qué da miedo? Pues básicamente da tanto miedo por la misma gordofobia, porque nos han hecho creer aparte que, claro, si nosotros soltamos esta restricción, vamos a engordar y engordar y engordar sin parar hasta no caber por la puerta, lo cual es absurdo porque eso tampoco pasa, ¿sí? Los cuerpos se estabilizan, los cuerpos no son cuerpos que como una bola de nieve suben y suben y suben sin parar, ¿sí? Y aparte, subir unos kilos no es algo que te vaya a hacer una peor persona
¿sí? Te hacen creer que lo peor que te podría pasar, ¿no? Entonces, es difícil. ¿Cómo vivir este proceso? Bueno, creo que es muy importante, o sea, como herramientas que pueden ayudar, creo que es importante leer sobre el tema, ¿sí? Informarse, hacer una limpieza de redes sociales, es decir, hacer de tus redes sociales un espacio seguro, dejar de seguir cuentas que promuevan cultura de dieta, que promuevan reglas de alimentación, que promuevan cuerpos normativos como una aspiración, ¿sí? Tú mismo sabrás qué cuentas te provocan incomodidad con tu cuerpo, con tu forma de comer. Llenar tus redes de cuentas que fomenten el respeto a la diversidad corporal, cuentas que fomenten la alimentación intuitiva, el movimiento de salud en todas las tallas, ¿sí? Y bueno, empezar a experimentar, a confiar en tu cuerpo. Es un proceso, es que la alimentación intuitiva es un proceso de confianza mutua. ¿A qué voy? Tú empiezas a confiar en tu cuerpo, o sea, confías en que tu cuerpo te va a guiar para tomar buenas decisiones. Y tu cuerpo, en el momento en que ve que le vuelves a dar comida, ya no lo restringes, vuelve a confiar en ti. ¿Sí? ¿A qué voy? Si tú a tu cuerpo le quitaste todos los carbohidratos, tu cuerpo te va a gritar que quiere carbohidratos todo el tiempo porque los necesita. Aumenta el deseo por estos carbohidratos, se sabe hasta fisiológicamente, por ejemplo, hay un neurotransmisor que se llama neuropéptido Y que se produce en el cerebro, que ante la ausencia de carbohidratos en la dieta el cuerpo produce más neuropéptido Y. ¿Para qué? Para que le des carbohidratos, porque el cuerpo necesita esos carbohidratos. Entonces, en el momento en que tú le das a tu cuerpo esos carbohidratos que no le dabas, y tu cuerpo se da cuenta que estos carbohidratos ya no se van a ir, porque ya se los estás dando de forma regular, tu cuerpo te los deja de pedir con tanta voracidad o tanta fuerza, ¿sí me explico? Entonces, sé que da mucho miedo, pero de verdad vale la pena leer experiencias de personas que hayan pasado por aquí. Es que sí pasa, que no quieres comer todo el día papitas, de verdad. Sí. Y nos surgió la pregunta de, por ejemplo, las personas que con mi enfermedad, que hay ciertos alimentos que pues no digerimos de cierta forma, o las personas con resistencia a insulina, o las personas con tiroides, o alguna de ese tipo de enfermedades, ¿cómo aplica lo mismo el tema? Ok, por supuesto que la gran mayoría de los principios aplican a todo el mundo, o sea, el rechazar la mentalidad de dieta, el honrar tu hambre, el moverte por placer, el respetar tu cuerpo, todo eso, que son principios de la alimentación intuitiva, claro que aplican. Ahora, la alimentación intuitiva no está peleada con lo que llamamos terapia médico-nutricional. Es decir, es cierto que hay ciertas condiciones, ¿sí?, de salud, ¿sí?, que merecen o que requieren ciertos manejos específicos de alimentación para mejorar la condición. Sin embargo, estos manejos se hacen lejos de una cultura de dieta, no para que la persona pierda peso, sino para que la persona mejore su condición. Es decir, tú me dices resistencia a la insulina, ok, ¿qué recomendaciones yo como nutrióloga le voy a dar a una persona con resistencia a la insulina delgada? Pues las mismas se las tengo que dar a una persona con resistencia a la insulina gorda, son las mismas, ¿sí? ¿Qué recomendaciones le voy a dar a una persona intolerante a la lactosa delgada? Pues las mismas que le voy a dar a una persona intolerante a la lactosa gorda. Claro. Y la alimentación intuitiva también tiene que ver con esta parte de tú solo, y tú eres el único experto en tu cuerpo. Tú eres el único que puedes saber cómo le caen los alimentos, qué alimentos te caen bien, qué alimentos no, para desde ahí ir tomando decisiones. Tú eres el único que puede establecer qué horarios de alimentación son los óptimos para ti. Sí. Hay personas que me dicen, me di cuenta que el desayuno debe ser ligero porque si no me siento pesada todo el día. Ok, eso observaste tú. Y hay personas que me dicen, yo necesito un desayuno sustancioso. Pues ¿cómo voy a saber yo qué necesita la persona? ¿No? Entonces, es esta parte de entender que nadie te puede venir a imponer reglas externas, que como nutriólogas podemos dar recomendaciones específicas si tienes alguna condición. Ahora, bien importante, hay condiciones que hoy en día
la cultura de dieta se metió a todos lados, ¿no? Por ejemplo, hablaste de hipotiroidismo. Realmente no existe una indicación, algo comprobado de manejo dietético para hipotiroidismo, pero hay gurús por allá afuera diciendo que tienen la dieta para cuidarla, para curarla. El hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que no se cura y no se cura con alimentación. Entonces, como que es bien importante, hay demasiada información allá afuera, gente diciendo que cura el cáncer con alimentación. Eso no es cierto, el cáncer no se cura con alimentación, ni los alimentos causan cáncer, ¿no? O sea, es como entender que la comida no es medicina ni es veneno, la comida es comida, sí, pero claro que hay manejos para ciertas condiciones, pero nuevamente si tengo un paciente con colesterol, pues le voy a dar las recomendaciones que le doy al delgado o al gordo, tienen que ser las mismas, ¿no? Wow. Y justo sí había escuchado muchas veces de alimentos que generaban o que te hacían más propenso a tener cáncer o desarrollar cáncer. A mí me pasó también en mi familia. Yo tuve una sobrina que padecía de cáncer, lamentablemente falleció ella, y durante ella, ahorita que tocas este tema, en sus periodos donde ella estaba en sus sesiones de quimioterapia, había frutas que no le prohibían completamente y no había caído en cuenta. Entonces ahorita me pongo a pensar y digo, qué difícil, o sea, porque para empezar, ¿cómo le prohíbes a un niño comer una fruta? O sea, y todavía todavía lo castigas y le dices que, o sea, que esto le va a hacer más daño, ¿no? O sea, ¿cómo imagínate, le generas miedo, le generas culpa. No nada más eso, sino tienes un cuerpo enfrentando una quimioterapia con deficiencias nutricionales porque lo tienes privado de alimentos, lo tienes restringido, ¿sí? Generas más estrés. ¿Qué cuántas cosas? ¿Sí? Y como en todo es la dosis lo que hace al veneno. Si bien hay gente que va a salir que los ultraprocesados y que hay aditivos y colorantes, sí es cierto que hay algunos que en dosis elevadísimas se ha demostrado que pueden ser carcinogénicos, pero la industria alimentaria tiene reglas muy estrictas para eso. O sea, lo que se permite en los alimentos es muchísimo menos, ¿sí?, de la dosis que pudiera llegar a representar un riesgo, ¿no? Entonces, crear culpa sobre la persona que tiene cáncer diciéndole que se ganó ese cáncer por cómo comía es ridículo y es violento. Bastante. Sí. Qué difícil. ¿No? Pero eso sí, sale una medicina, como te digo hoy, para que la gente pierda peso donde se ha visto que tiene riesgo de cáncer de tiroides, y ahí sí no importa. Ahí sí hay que mandárselas a todos. Oye, Raquel, ¿y existe la posibilidad, o sea, la gente delgada pues no ser sana? Claro, o sea, lo que primero que nada, ¿qué es la salud, no? O sea, ¿quién define quién es sano y quién es no sano? O sea, la salud no es algo estático, no es un destino final. Los seres humanos cursamos con periodos de salud y de enfermedad en nuestra vida, pero a lo que voy es, hay personas delgadas con diabetes, claro, con triglicéridos altos, claro, con hipertensión arterial, claro, con problemas digestivos, claro, o sea, ¿de dónde se nos, no? Con problemas de rodilla, con problemas de espalda, claro. La diferencia es que a las personas delgadas, cuando enferman, se les trata con medicina, y a las personas gordas se les trata con culpa y vergüenza. Wow. Esa es la diferencia. Wow. Incluso en las publicidades siempre viene que alguna lesión, lesiones musculares o que siempre ponen personas como más gordas. O sea, siempre es, realmente siempre es esta violencia contra las personas gordas. O sea, realmente es impactante el cómo lo hacen. O sea, y justo una vez también vi una publicación que empatizaban muchísimo con todos nosotros, o sea, y me sigo incluyendo porque es difícil no seguir queriendo este cuerpo perfecto, ¿no? O sea, estás hablando que es toda una vida. Yo tengo 28 años, o sea, toda una vida, 27 años de mi vida he querido un cuerpo y se me ha estipulado que no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, incluso tienes mensajes inconscientes que haces sin saber, y que son violentos hacia tu cuerpo. ¿Qué podrías recomendar? Bueno, aparte de los 10 pasos que comentabas,
alguna frase o algún ejercicio que nos pueda apoyar para poder comenzar esta empatía con nosotros mismos, además de, creo que la primera cosa es detectarlo, ¿no? Saber que, este comentario está siendo violento hacia mí mismo. Y también hacia los demás, porque yo también a partir de este camino me he detectado todos los comentarios violentos que he tenido desde el momento en que empecé esta alimentación intuitiva. Fui a disculparme con muchísima gente de la que yo había sido tan violento en mis comentarios, pero no sabía que no sabía realmente. Y cómo podríamos comenzar este camino o para aprender a modificar estos pensamientos o aprender a transformarlos. Sí, bueno, como te digo, primero es cobrar conciencia. Creo que algo bien importante es que hay que vivir un duelo. Aquí hay un duelo, ¿sí? Hay un duelo por ese cuerpo normativo, por ese cuerpo que tenemos en nuestra cabeza como el cuerpo al que queremos llegar. Y recibir esta información no es fácil, Alan. Si tú bien me dijiste, hace un año me buscaste y después dijiste, no, todavía no estoy listo. O sea, como no es fácil aceptar que te vendieron tantas mentiras y te las creíste, ¿sí? No es fácil decir, llevo toda una vida, ¿sí?, dedicando tiempo, dinero, energía, esfuerzo, a un proyecto, claro, algo que no existe, a un proyecto una utopía inútil, obsoleto, violento, ¿no? Entonces, darse el tiempo de vivir este duelo con todas las emociones que conlleva el duelo, desde tristeza, enojo, negación, negociación, porque luego hay todavía la etapa de negociación de, bueno, está bien, ya no pretendo ese cuerpo de revista, pero por lo menos 5 kilos menos, ¿no? 10, como que quiero negociar, y es difícil entender y aceptar que, de verdad, no, lo voy a repetir otra vez, no existe una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo. No existe. Sí. Y entender esto es bien difícil. Entonces, elaborar este duelo, vivir este duelo, renunciar a este ideal de delgadez, para desde ahí entender, eso lo puse en un reel esta semana, que tu cuerpo es el único lugar del que jamás vas a poder escapar. Te puedes pasar la vida tratando de esconderlo, modificarlo, despreciándolo, pero vas a seguir en él hasta el último de tus días. Entonces, tienes de dos opciones: o vivir en esa guerra o empezar a hacer un trabajo difícil, pero de aceptarlo. Y aceptarlo no quiere decir enamorarte de él, Alan. No necesitamos vernos al espejo y decir, wow, me encanta cada centímetro de mi cuerpo. No, porque no somos objetos de colectivo, somos vehículos. El cuerpo es un vehículo, ¿sí? Entonces, poder migrar a un enfoque de neutralidad corporal, es decir, no me tiene que gustar, pero tampoco lo tengo que odiar. Puedo decir, como me dijo una paciente hace unas semanas que lleva ya un año trabajando conmigo, me dijo, por primera vez me vi al espejo y dije, no me gusta, pero tampoco lo odio ya no dije me odio. Y eso es un gran avance. ¿Sí? Y entender que es mucho más fácil cuidar de un cuerpo que no odias. ¿Sí? Que de un cuerpo, es más fácil cuidar de un cuerpo que por lo menos, aunque no lo ames, que lo respetas, que lo agradeces. ¿Sí? Es tratar de transformar este odio por eso, por aceptación, por gratitud, ¿sí?, por respeto. Hay una frase que dice, no quiero morirme y vivir con el deseo de abrazar queriendo ser otra persona. Y es súper impactante porque es cierto, o sea, siempre queriendo desear ser diferentes, ¿no? Como si hubiera algo malo con nosotros, pero realmente no hay nada malo. Totalmente. ¿Quién quiere? A ver, ¿a qué persona memorable recordamos por cuánto medía su cintura, por Dios? Claro. O sea, ¿quién en su tumba va a decir, en su lecho de muerte, va a decir, ay, ojalá hubiera pasado más tiempo en el gimnasio y hubiera medido menos mi circunferencia del brazo? O sea, es absurdo.
Claro. ¿Qué vida quieres vivir, no? ¿Cómo quieres ser recordado en este mundo el día de mañana? Como una vez vi una historia de un artista que tiene aproximadamente 60 años y tiene un cuerpo pues como la sociedad lo quiere, ¿no? O sea, y mostraba su desayuno, una ciruela. Y yo me quedé así de, no manches, ¿cómo puedes vivir toda una vida? Yo amo la comida, o sea, amo poder servirme mi buen plato y comer y disfrutarlo. Es de las cosas más ricas de esta vida, es un placer para mí. Y cómo, o sea, tal vez sí, o sea, su recompensa evidentemente está en toda la aceptación que tiene, pero el día que no La pueda... recompensa social, claro. Claro, o sea, pero ¿a base de qué? O sea, todo lo que tuviste que hacer, cuánta hambre tuviste que pasar para llegar a donde estás, o sea, solo simplemente... Sacrificio, como dices, de este placer. ¿Por qué tendríamos que renunciar al placer de comer? Exacto. ¿Para qué? ¿Para quién? Exacto. Y es de la sociedad siempre satanizando cualquier tipo de placer, o sea, incluso también en el tema, hace poquito hablábamos de los episodios de la sexualidad, el cómo también oprimen también la sexualidad en todos nosotros, sobre todo en las poblaciones vulnerables como de las mujeres también, o sea, y también con la comida, o sea, nos quiere quitar todo el placer que existe realmente, y eso no es una forma de vida. Pues por último me encantaría que les dijeras algo a alguien que está pasando por alguna situación, si pudieras darle algo que los inspire a comenzar en este camino. Perfecto, no, claro que sí. Bueno, primero decirles que sí hay otro camino, que sí hay otra forma de vivir, que sí hay salida. Que, como me decía una paciente esta semana, cómo me encantaría decirle a las personas que están viviendo tanto dolor que, bueno, primero que nada, que esto va a pasar. Cómo me gustaría ahorrárselos. Me dice, pero yo tuve que pasar por ahí para salir. Entonces, hay salida, nada es eterno. Y creo que algo bien importante aquí es este concepto de humanidad común. Entendiendo que tú que nos estás escuchando, no eres el único, no eres la única que vive odiando su cuerpo. No eres la única o el único que llora en el vestidor cuando la ropa no le queda. No eres el único, la única que tiene culpa por comer. Todo eso es algo que nos han creado, ¿sí? Nos han hecho creer que nuestro valor reside en el tamaño de los pantalones que tenemos. Es absurdo, ¿sí? Entonces, entender que esto es un tema de justicia social, es un tema de una opresión sistémica, ¿sí?, hacia los cuerpos, y que en la medida en que creemos comunidad y nos rebelemos a estos estándares, pues más fácil los vamos a derrumbar, ¿no? Entonces, mucha autocompasión, creo que esa es la clave, mucha autocompasión, no culparnos, no juzgarnos por estar aquí, entender por qué llegamos aquí y poco a poco ir encontrando nuestro propio camino, porque no hay un camino único. Quisiéramos tener un mapa detallado, ¿no?, de qué hacer, cómo, por dónde empiezo, cómo, ¿no? Y la cultura de dietas eso es, porque eso nos prometía, ¿no? Como te daban un menú con pasos específicos, ¿no? Mediciones concretas, qué tienes que hacer exactamente. Y claro, es muy tentador irse por ahí, ¿no? Claro. Aquí no hay un mapa. Tienes que ir encontrando tu propia ruta, ¿sí? Mucha autocompasión, mucha conexión con personas que estén pasando por lo mismo, eso ayuda. Sí. Muchísimas gracias, Raquel, por haber estado con nosotros, de verdad, qué placer tenerte aquí. Gracias por toda tu sabiduría y gracias por todo lo que has creado y por todo lo que has aportado. Personalmente estoy eternamente agradecido por haberme enseñado este camino, tú sin saberlo, tocaste completamente mi vida y sé que de muchísima gente más. Y pues muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Gracias a ustedes también que nos escucharon y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti, Alan, un verdadero placer. Gracias.